Un 25 de mayo de 1973 asume el poder Héctor José Cámpora. Luego, un 13 de julio de ese mismo año, renuncia. El 23 de septiembre de 1973, Perón ganó las elecciones. El 12 de octubre de 1973, Perón asume el poder. Luego, en menos de un año, el 1 de julio de 1974, fallece Perón y su esposa se queda a cargo de todo el poder. Como la reforma electoral le impedía a Perón postularse, designó como candidato a Héctor Cámpora, que sería acompañado por el conservador popular Vicente Solano Lima. El 11 de marzo de 1973 se celebran las elecciones que gana Cámpora con el 49,5% de los votos. Así, un 25 de mayo de ese mismo año, asume Cámpora. Entre las primeras medidas de Cámpora figuró absolver a los presos políticos, lo que produce una salida masiva de reclusos encausados o condenados por delitos comunes antes de la aprobación de la amnistía. En el plano educativo sancionó la Ley de Universidades Nacionales, o más bien conocida como Ley Italiana. La ley disponía reconocimiento de la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra. Se retornó a los lineamientos económicos de los anteriores gobiernos de Perón, a una política nacionalista, desarrollista y distribucionista. El 30 de mayo de 1973 se firmó el Acta de Compromiso Nacional entre la CGT, la CGE y el Estado, conocido como Pacto Social. Alentadas por Perón y la derecha, las presiones hacia Cámpora para que abandone su cargo fueron cada vez más fuertes, sobre todo las que provenían de José López Rega. Las presiones no fueron solamente para Cámpora, sino para los gobernadores de Buenos Aires, Oscar Videgaín, y de Córdoba, Ricardo Obregón Cano. Incapaz de sostener estas presiones, el 12 de julio renuncia Cámpora. En su lugar se designó al entonces presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega, Raúl Lastiri. En el peronismo comenzó entonces una puja sobre quién debería acompañar a Perón como vicepresidente. Mientras la tendencia propuso a Cámpora, el sindicalismo se inclinó por el secretario general de la CGT, José Rucci. Finalmente se impuso la opción planteada por López Rega, María Estela Martínez, esposa de Perón, popularmente conocida como Isabel o Isabelita. Las elecciones se celebraron el 23 de septiembre y le otorgaron una aplastante victoria a la fórmula peronista, que se impuso con casi el 62% de los votos. Muy atrás quedaron los radicales Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa con el 25% de las adhesiones. Durante el gobierno de Cámpora y los primeros meses de la presidencia de Perón, la política económica estuvo en manos del ministro José Ver-Helbar, un dirigente de la Confederación General Económica, la CGE, una entidad empresaria creada durante el anterior ciclo peronista. Helbard implementó una política fuertemente intervencionista, basada en la expansión del consumo interno y el aumento de las exportaciones. Los lineamientos de su política se concretaron en un plan trienal, de 1974 a 1977. El plan estaba vertebrado por el Pacto Social, un acuerdo entre el Estado, la Confederación General Económica y la Confederación General del Trabajo. Su objetivo era establecer una tregua en el conflicto por la distribución del ingreso. Entre otras medidas, establecía un aumento salarial del 20%, un fuerte reajuste de las tarifas públicas, la suspensión de las convenciones colectivas de trabajo y el congelamiento de precios y salarios por 2 años. Además, fijaba los precios de algunos artículos de primera necesidad. Con el fin de controlar el cumplimiento del acuerdo, se creó la Comisión Nacional de Precios y Salarios. El Pacto Social tuvo algunos resultados en la segunda mitad de 1973. Se redujo la inflación, se reactivó la actividad económica y cayó la desocupación. El aumento de los precios internacionales de los productos primarios y la apertura de nuevos mercados en los países socialistas provocaron un incremento de las exportaciones. La Alianza Anticomunista Argentina fue encabezada por José López Rega. Se trata de una organización clandestina cuyo objetivo era la persecución y el asesinato de militantes de izquierda.
La mayoría de sus integrantes eran policías ex-policías que habían sido echados de la fuerza por cometer delitos graves y matones de la derecha sindical y del Partido Justicialista. Entre los blancos de la AAA había, entre otros, artistas y sacerdotes. La base de operaciones era el Ministerio de Bienestar Social. El 1 de julio de 1974 moría Juan Domingo Perón. Durante su tercera presidencia y con 78 años, Juan Domingo Perón falleció de un paro cardíaco. Perón tenía problemas cardíacos desde 1971, donde sufrió un infarto debido a una obstrucción arterial. Debido a la infección pulmonar que tenía Juan Domingo Perón, los médicos le pidieron que guarde reposo en la residencia de Olivos. En la mañana del lunes 1 de julio de 1974, Perón, a las 10:25 de la mañana, experimenta un paro cardíaco del que es reanimado por los médicos. 2 horas después, el hombre que había sido electo en 3 ocasiones presidente constitucional de Argentina experimenta otra crisis, el cual el equipo de médicos que lo atiende intenta reanimarlo durante 1 hora, pero no lo consigue. A la 1:15 firman el certificado de defunción, en el cual se confirmaron que Juan Domingo Perón había muerto.